Los asustó el frío, pero bueno, vamos a empezar. Antes que nada les hago una consulta. ¿Ustedes tienen clases con todos los profes por Meet o con algunos? Pues por Meet o la herramienta de videoconferencia que sea, ¿no? No, algunos. El de Ciencia y Sociedad, todo por WhatsApp. El de Matemática, sube videos, pero no hay interacción. Y la Ah, profesora de inglés, una vez al mes, más o menos la vemos. Pero lo hubo hace. interacción anteriormente con Pereira igual. Pero Ah, sí, sí, ahora pero... se dedicó a eso. Lo que pasa es que el profe me había comentado que la conexión que tenía no andaba muy bien, entonces. Ah, Vieron que se necesita dentro de todo el ancho de banda que tenés que tener es como para que la comunicación sea fluida, ¿no? Porque si se corta todo es como que también a veces es un dolor de cabeza. Y Pero mínimo bueno, 50 megas, ¿no? Mínimo. eh, más allá del ancho de banda de la conexión, por ahí el tema es de cómo funcione la conexión, ¿sí? Así que bueno, bien, vamos a empezar. Primero, vamos a arrancar con alguna duda, alguna consulta que quieran hacer acerca de los ejercicios del parcial. Si tienen alguna duda con alguno de los ejercicios, los vemos. Pero no vamos a resolver el ejercicio completo, directamente aclaro dudas. ¿Sí? Algo que quieran preguntar. Yo, profe, ¿por qué el ciclo de repetición para hacer el factorial tenía que estar fuera del otro ciclo de repetición? Porque, eso lo voy a mostrar porque corregí un par de exámenes que tenían el mismo error. Ah, o sea, no fui el único, menos mal. Les muestro algo. Les voy a compartir. No, ahí preguntan si tenían a ver. No, no había que validar nada. Porque el otro error que tuve en el código lo entendí, que era que el if iba dentro de el if para femenino. Fue lo Bien. único que tenía mal. Sí, les hago unas aclaraciones como para que les sirva a todos, ¿sí? Pero ese Eh, me parece que es un error que puede, o sea, le pudo haber pasado a más de uno y quería ver qué onda Esperen que les comparto la la pantalla. pizarra, que quería que vean algo. Y denme un segundito que abro el trabajo. El trabajo, perdón, el parcial. Recuerden que la nota del parcial yo les coloco una nota numérica porque me gusta que sepamos saber yo cómo están y que ustedes también sepan con un número, que es más fácil saber dónde estoy y qué necesito mejorar, ¿no? Pero cuando yo pase esa nota no voy a pasar números. Un segundito. Bien. El ejercicio 1 decía que había que diseñar un algoritmo que permita ingresar 5 números. De esos 5 números había que hallar el número menor y de ese número menor había que informar el factorial. ¿Sí? Entonces, ¿pueden ver la pizarra? Sí, sí, profe, yo lo veo. Sí, se Buenísimo. ve. Excelente. Perfecto. A ver, listo. Bien, el tema es así. El usuario ingresaba 5 números, para lo cual piensen que esos 5 números, esperen que abro otra pizarra, ahí está. Esos 5 números, para ingresar 5 números, debo estar dentro de una estructura de repetición, ¿sí? Es decir, tengo la estructura, supongamos como sabía que eran 5, un ciclo de repetición for, ¿sí? Ese ciclo debía
iniciar, por ejemplo, en 1, se debía ejecutar mientras i sea, en este caso, menor a 6, e incrementar de 1 en 1, ¿sí? Entonces, dentro del ciclo, lo primero que iba a hacer el usuario es ingresar un valor, por ejemplo, n. Lo que debíamos hacer es buscar el menor de esos 5n que ingresaba el usuario. Para eso utilizábamos el algoritmo para hallar el número menor de una lista. Supongamos que mi variable se llama menor, entonces nosotros preguntábamos si n era menor a menor, siendo menor una variable declarada con un número grande, ¿sí? Si eso se cumplía, entonces, que esto lo habíamos visto, entonces menor era igual a n. Ahora, ¿qué pasa? Yo para tener el número menor de la lista, sí o sí, a este ciclo de repetición lo tenía que cerrar, tenía que terminar esto ahí. Cuando estaba fuera del ciclo, en esa posición, ¿sí? Yo tenía en menor al número menor de la lista. ¿Qué pasa? Si yo hago el factorial acá dentro, ¿sí? Si hago el factorial ahí dentro, voy a estar haciendo el factorial, ¿sí? ¿Qué es lo que pasó en un par de exámenes que vi? Se calculó el factorial ahí dentro y se utilizó la misma variable factorial. Entonces lo que pasó es que fueron calculando el factorial. Un segundito. Hola, Francisco. Fueron calculando el factorial de los números que se fueron ingresando y que cumplían la condición n menor a menor, ¿sí? Y lo fueron acumulando sobre una variable factorial, ¿sí? Ahí estaba el problema, ¿sí? Entonces, ¿qué es lo que había que hacer? Una vez que tenía el número menor, ¿sí? Fuera del ciclo, acá, en otra estructura de repetición, calculaba el factorial. Eso es lo que había que hacer, ¿sí? Eso fue en el ejercicio 1. Profe, una consulta. ¿Y por Sí. qué nosotros tenemos que buscar el factorial por fuera del ciclo? ¿Por qué? Porque se va a seguir incrementando y el mismo factorial, el mismo menor. Ustedes piensen esto. Si yo hago acá adentro, ¿sí? Tengo una variable que se llama f que vale 1. ¿Sí? Piensen esto. Tengo una variable que se llama f que se le asignó 1. ¿Sí? En un proceso a f la hice valer 1. Y luego tengo una estructura de repetición, que es la que voy a utilizar para calcular el factorial. Y digo acá adentro que, como i ya la utilicé, la estoy utilizando acá, voy a usar otra variable, ¿sí? Supongamos x. Y digo que x va a ser igual a 1, mientras x sea menor o igual a la variable menor, ¿sí? X más más. Y aquí dentro, sobre mi variable fac, o f, perdón, f va a ser igual a f por x, ¿sí? Y ahí voy a tener el factorial. Pero el problema es que si yo hago esto y esto está acá adentro, ¿sí? ¿Qué pasa? Yo voy a tener, f primero va a tener la acumulación del producto, ¿sí? De x hasta menor. Si el usuario me ingresa otro número que es menor a menor, ¿sí? Esta condición se cumple, ¿sí? Y en f voy a seguir acumulando el factorial de ese otro número. No sé si se entiende lo que digo. Sí, perfecto, profe, yo lo entendí. Ese es el problema, ¿sí? Que vi dos o tres exámenes que tenían ese error, ¿sí? Hola, Emanuel. Que no, o sea, si eso estaba fuera de la estructura de repetición del ciclo de I, digamos, funcionaba perfecto, ¿sí? Pero debía estar fuera. Eso por un lado. Para el ejercicio 2, ¿sí? Por ahí la parte más compleja que tenía ese ejercicio era la parte donde tenían que
informar la cantidad de personas. Cantidad de personas de sexo femenino que tienen entre 20 y 30 años inclusive. ¿Sí? Ahí ustedes tenían en una variable, supongamos edad, las edades de las personas. ¿Sí? Y en otra variable, supongamos sexo, el sexo de la persona. La edad era un número entero y el sexo o era un char o era un string. ¿Sí? En el caso de que sea un char, o también en el caso de que sea un string, lo que pasa es que cuando preguntábamos de distinta manera, pero básicamente es lo mismo. ¿Sí? Esa variable sexo podía ser, como lo decía el enunciado, M de masculino o podía ser F de femenino. ¿Sí? Entonces simplemente lo que había que hacer era un condicional donde debíamos preguntar, esperen que se me fue el zoom, donde debíamos preguntar si edad era mayor o igual que 20 y edad menor o igual que 30 y sexo igual F, entre comillas simples, para un char, si todo eso se cumple, si todo esto se cumple, entonces cuento C igual a C más 1. Y en C iba a tener a las personas que cumplen la condición. Son de sexo femenino y tienen entre 20 y 30 años. Esta era una manera de hacerla. ¿Sí? La otra manera era, que es como la hicieron la mayoría, decir si sexo es igual a F, si eso se cumple, entonces otro if. Y ya voy a aprovechar para agregarles algo acá. Si edad es mayor o igual que 20 y edad menor o igual que 30. Si estoy Profe, acá... ¿estábamos o estaba mal? No, es que estoy diciendo que es lo mismo, por eso les digo. No, no, claro, Acá pues yo... adentro, ¿sí? Lo que cuento acá cumple las dos condiciones. ¿Sí? No, no, yo Y digo algo que los les agrego. operadores lógicos. En vez de I, usar O. Si usaron o está mal. Claro, eso es lo que preguntaba. ¿Sí? Tienen que usar los dos, El doble A empezar por. el doble, los dos, no, les decía que tienen que cumplirse las dos condiciones. Tiene que ser mayor o igual que 20 y tiene que ser menor o igual que 30. A la vez tienen que cumplirse las dos Claro, para que si sea poníamos verdadero. O, era o se cumplía una condición o otra. Claro, listo. Claro, Entendí el error. exactamente. Cuando hacen esta forma de estructura y utilizan muchos if, también existe la estructura que se llama else if. El else if me permite colocar una nueva condición aquí dentro. ¿Sí? Voy a tener el else if. Este else if no tiene else. Va por el else, ¿sí? Del if, del primero, digamos. Lo que pasa es que cuando ya tienen muchos else, si no tienen operadores lógicos, les conviene utilizar un switch. ¿Sí? Pero eso depende cómo ustedes encaren el problema. Bien. Después, el tema de los porcentajes, como eso lo hablamos bastante, no hubo ningún problema. ¿Sí? En realidad, de los parciales que corregí, le digo la verdad que fueron, me parece que 8, estaban todos aprobados, con más o menos notas, pero estaban todos aprobados. ¿Sí? Me falta un poquito más de la mitad, así que entre mañana y el viernes ya les hago la devolución a todos, ¿sí? La van a recibir por mail.
Bien, ¿alguna ¿Con cuánto se pregunta? aprobaba, profe? Con 4, ¿no? Con 4 es la condición para aprobar, sí, 4 o más, ¿sí? Perfecto. ¿Alguna otra pregunta que quieran hacer del parcial? ¿Algo que no haya quedado claro antes de empezar? Listo. Bien. Vamos a, antes de comenzar con funciones, ¿sí? Les voy a agregar algunas cositas que tienen que ver con el uso de cadenas de caracteres, ¿sí? Todavía no vamos a ver lo que es un arreglo en programación, pero les voy a dar una idea para que sepan la relación que hay entre un string y un arreglo de caracteres, ¿sí? Luego del receso, que vamos a trabajar ya arreglos unidimensionales y multidimensionales, ¿sí? En programación a los arreglos se los llama vectores, ¿sí? Vectores cuando es de una sola dimensión y matrices cuando tienen dos dimensiones, ¿sí? O más. Aunque cuando se trabaja con más de dos dimensiones, el arreglo se vuelve muy complejo y no suele ser algo común de ver, ¿sí? Pero cuando ustedes lean por ahí, si están leyendo alguna bibliografía de programación, cuando se habla en programación de vectores, ¿sí? Es a lo que se lo denomina arreglos, ¿sí? O arrays. Bien. Se los muestro con código que me parece que es más simple de entender, ¿sí? Profe, una consulta. ¿Usted va a mandar un trabajo sobre esto? Sí, ¿O va a no? haber un trabajo solamente de cadenas de caracteres Ok. y va a incluir también la parte de funciones. Claro, pero lo va a mandar ahora, ¿no? Antes Sí, de... lo van a tener para las vacaciones, para hacerlo en las vacaciones. Bien. Primero, vamos al caso de lo que es variables char y string, para saber las diferencias. Recuerden que cuando hablamos del tipo char, estamos hablando de un carácter. Un carácter cualquiera del código ASCII, inclusive el espacio. Recuerden que cuando ustedes en una computadora guardan en memoria un espacio, ese espacio ocupa 8 bits. O sea, el carácter espacio ocupa como cualquier carácter 8 bits, un byte. ¿Sí? Y acá, en un string, el string es una cadena de caracteres. ¿Sí? ¿Cuál es la diferencia? Que en el carácter, ustedes en memoria tienen únicamente una posición, ¿sí? Una celda de memoria. Por ejemplo, supongamos que ese carácter, esa variable tipo char, tipo carácter, la voy a declarar así. Por ejemplo, char, supongamos que la llamo letra. ¿Sí? Y un string, una cadena de caracteres, van a ser n caracteres, depende del tamaño de la memoria del programa, que van a formar un arreglo. Voy a tener una celda de memoria contigua, es decir, una al lado de la otra, ¿sí? Donde en tiempo de carga, digamos, cuando el usuario cargue la variable string, ¿sí? Ahí se va a delimitar el uso de la memoria. ¿Esto por qué lo digo? En estructuras estáticas, el compilador, recuerden que es el programa que traduce el código y me muestra los errores, ¿sí? Y el enlazador, que es el programa que convierte o relaciona, mejor dicho, los métodos de las bibliotecas estándares del lenguaje con lo que programo yo, tiene que saber cómo administrar la memoria, ¿sí? Cuando hablo de estructuras, hablo de que hablamos de bloques estáticos de memoria RAM. ¿Por qué es esto?
Ustedes, no sé si se dieron cuenta, pero hasta el momento nosotros, yo cuando les digo que creen un programa, les digo hacer un programa que permita ingresar 10 nombres o 10 números, 20 números, les doy una cantidad limitada de valores, ¿sí? Pero ustedes cuando diseñen un programa, por ejemplo, un ABM, altas, bajas y modificaciones de clientes, ¿sí? No es que ustedes de entrada van a cargar 20 clientes, ustedes cargan 1, 2, 3, los clientes que quiera el usuario, y cuando quieran siguen cargando, ¿sí? Ahí ya se trabaja con estructuras dinámicas. ¿Por qué? Porque eso tiene que crecer, ¿sí? A medida que yo voy agregando clientes, y tiene que disminuir a medida que yo voy dando de baja clientes, ¿sí? Ahí la estructura es dinámica. Acá la estructura por ahora son estructuras estáticas. Es más, conmigo no van a ver estructuras dinámicas, lo van a ver el año que viene. Entonces, les decía, yo acá, en la variable tipo char, puedo solamente guardar un carácter, ¿sí? Supongamos que el carácter que guardo es M. Y en el string, ¿sí? Puedo guardar la cantidad de caracteres que quiera, ¿sí? Por ejemplo, guardo la cadena de caracteres Pepe. Lo que va a hacer el compilador es, en el carácter siguiente al último que yo coloqué, va a poner ahí un carácter de control, que es el carácter /0. /0 es un carácter de control que indica que es el final de la cadena, el final del string, ¿sí? Y eso para mí es útil porque de esa manera yo puedo, por ejemplo, saber, luego hay funciones, hay métodos que me permiten o que me dicen esto, pero yo puedo saber, por ejemplo, cuántos caracteres tiene mi cadena de caracteres, que en este caso son 4, ¿sí? Ahora, ¿por qué les digo esto? Porque hay otros lenguajes hay lenguajes de programación que permiten el uso de strings, como C#, y hay lenguajes de programación que no tienen el tipo de dato string, como por ejemplo C o C++, ¿sí? El tema es que C# es un derivado de lenguajes como Visual Basic y Java, donde sí existe el tipo de dato string, ¿sí? Y yo a un string lo puedo comparar como cadena, lo puedo sumar, ¿sí? Lo puedo sumar, cuando sumo una cadena la estoy concatenando, estoy colocando una cadena a continuación de la otra. Ahí les voy a dar algunos ejemplos, ¿sí? Entonces, cuando referencian un carácter, en este caso mi variable se llama letra, ¿sí? Y vamos a declarar otra variable acá que la voy a declarar como, supongamos, string nombre. Hola Camila. Como string nombre. Cuando pregunto por letra, ¿sí? Si yo quiero preguntar, por ejemplo, si letra es igual a algo, por ejemplo, M o F, ¿sí? Dentro del condicional voy a preguntar así: si letra es igual, por ejemplo, a M. Y cuando hable del string, yo puedo preguntar por una posición, por el string completo, ¿sí? Puedo preguntar, por ejemplo, si nombre es igual, entre comillas dobles, a Pepe, ¿sí? Ojo que recuerden que esto no compara, no se fija si la P es igual a la P, se fija si el código ASCII de la primera posición es igual al ASCII de la primera posición del vector. Si la segunda letra que me ingresaron acá o la segunda posición es igual al ASCII que tengo guardado el nombre. Lo que compara es código ASCII, ¿sí? Recuerden que el código ASCII, recuerden que era la contracción de código estándar americano para el intercambio de información, ¿sí? Que es lo que puede representar una computadora, que es lo que se guarda en memoria cuando yo pulso algún carácter,
¿sí? Si, por ejemplo, pulso el carácter M, lo que estoy guardando no es la letra M, sino que estoy guardando el ASCII, ¿sí? De la M, la combinación en ASCII. Claro, compararía números, no compararía letras. Compara ASCII, ¿sí? Lo que pasa es que el código ASCII depende cómo esté, puede estar en hexa, en octal, en binario. La máquina hoy va a trabajar en binario. Profe, una consulta. Sí, Ahí usted que escribió nombre igual y doble igual Pepe, sí. o usted dijo que puede tomar dos letras, ¿no? Yo Dos puedo, caracteres. sí, puedo decir, por ejemplo, en vez de hacerlo así, esto lo aclaro por el tema del parcial también. Yo puedo preguntar, por ejemplo, si nombre es igual a P, por ejemplo. ¿Sí? Y en realidad, cuando yo le digo solamente P, lo que está comparando es solamente la cadena de caracteres y agregada acá, que es P. ¿Sí? Ahora, si quisiera preguntar por esa letra en particular, yo debiera preguntar así. Si nombre y entre corchetes voy a colocar un valor que en este caso va a ser 0. Si nombre sub 0 es igual, y acá entre comillas simples voy a colocar P, que es la diferencia entre un carácter, acá estoy preguntando por un carácter, no por un string, ¿sí? Estoy preguntando por el carácter que está en la posición 0 del string nombre. ¿Por qué es esto? Porque si bien no se los dije, esto acá tiene posiciones. Eso se lo llama índice. Acá está el carácter 0, el carácter 1, el 2, el 3, el 4, el 5, así hasta el final del string. ¿Sí? Sí, profe, entendí. Y si yo quiero preguntar por el E de la posición 3, ¿cómo hago? Y pones P nombre sub 3. Acá en vez de poner 0, pones 3. O ¿Entiendes? sea, pongo el if y el condicional pongo nombre, Claro, entre corchetes acá, 3, doble igual E. para que acá, en vez de poner 0, colocas la posición que vos querés saber, 3. Y si quieren recorrerlo, lo que pasa es que esto lo vamos a ver después, esto es solamente para que tengan una idea. Si quieren recorrerlo, coloco esto dentro de un ciclo, acá en vez de poner el 3 o el factor que sea, coloco una variable y recorro letra por letra todo el string. ¿Sí? En este caso todo el nombre. De eso se trata. ¿Sí? ¿Eso se puede hacer con un for each? El for each lo que hace es, desde una posición que vos le indiques hasta el final, te muestra el contenido. Lo que pasa es que si vos tenés un arreglo de string, en vez de tener una P acá, puedo tener un nombre. ¿Sí? Ah, Ya no sería una letra, sino que sería una cadena por posición. Eso sería un vector o un arreglo de strings. Ahí es donde se utiliza el for each, por ejemplo. perfecto. ¿Sí? Hola, profe. Perdone que lo interrumpa. Sí. Gaby le habla. ¿Cómo Le estás, quería Daniel? hacer. Bien, bien, profe, usted. Bien. Le quería hacer una consulta. Respecto al Sí. parcial, ¿envió las notas, profe? No, no, lo comenté hace un rato. Ah, porque yo recién entro, perdón. Les envío algunos. A medida que lo voy corrigiendo, les voy enviando las calificaciones. Ah, dale, Me, dale, sí, no hay problema. me falta más de la mitad todavía, pero entre mañana y para el viernes ya todos van a tener su nota. Ok, muchas ¿Sí? gracias, profe. Por Sí, sí. favor. Entonces, a lo que voy con esto es que cuando ustedes manejan cadenas, en C# es muy simple trabajar con cadenas de caracteres. Por ejemplo, yo puedo indicarle, cuando estoy programando, si quiero, por ejemplo, ingresar el nombre y el apellido de una persona y luego informarlo, ¿sí? Simplemente lo hago utilizando, siempre cuando ustedes almacenen nombre y apellido de una persona, háganlo por separado, ¿sí? ¿Por qué es esto? Si yo me acostumbro en un solo string a almacenar nombre y apellido, cuando quiero ordenar me encuentro en un problema. ¿Por qué? Generalmente cuando uno ordena
personas los va a ordenar por el apellido, ¿sí? Si tengo dos apellidos que son iguales, ¿sí? Continúo el ordenamiento con el nombre, pero siempre voy a ordenar con el apellido. Si yo tengo todo en un mismo string, ¿sí? Se complica para realizar el ordenamiento. Así que cuando ustedes escriban un programa para almacenar, por ejemplo, alumnos o clientes, ¿sí? Manejen a la variable apellido y a la variable nombre por separados, que no sea una sola variable, el nombre y el apellido de la persona, ¿sí? Entonces, si yo quiero informar esto, por ejemplo, quiero que una persona me ingrese el nombre y el apellido y luego le digo hola y le digo, les muestro el nombre, ¿sí? Por ejemplo, ustedes van a tener variables declaradas string. Voy a hacer solamente secuencia de código, ¿sí? Supongamos string apellido. Nombre. Profe, ¿solo cuando ponemos un carácter va entre comillas simples? Cuando vos referenciás un carácter o tu variable es tipo char. Sí. Fíjense en Y si que sería una cadena, va entre dos comillas. entre dos comillas, si querés referenciar un carácter de esa cadena, fíjate que es lo que hice yo acá, va entre comillas simples. ¿Sí? Ok, Observa que profe, sí. acá, bueno, acá se me movió un poquito recién, pero yo acá digo, si nombre es igual a Pepe, y después digo nombre igual a P, pero estoy hablando de la cadena de caracteres, ¿sí? Nombre es una cadena y P también es una cadena, es parte de esa cadena de caracteres, ¿sí? Estoy preguntando por la primera posición, que esto es válido, se puede hacer. Pero si quiero referenciar un solo carácter, una posición determinada de esa cadena, le digo nombre, la posición, siempre teniendo en cuenta que se comienza a contar desde cero, ¿sí? Hola Mauro, siempre que se empieza a contar desde cero, y entonces le digo nombre sub 3, que es el índice, ¿sí? Donde está guardado, en este caso 3. Este if me devolvería falso, por ejemplo, porque yo estoy preguntando si nombre en la posición 3 es P y nombre en la posición 3 es E, no es P. Por lo tanto, esto me devuelve falso, ¿sí? Y estos dos de arriba me devuelven verdadero. Sí, Siempre profe, recuerdo, entendí, es gracias. un carácter solo, entre comillas, simples, ¿sí? Si estoy referenciando un carácter solo, o es un tipo char, o es un solo carácter de una cadena, ¿sí? Ahí va entre comillas simples, y entre comillas doble va la cadena completa. Entonces, supongamos que yo tengo dos strings, uno se llama apellido y el otro se llama nombre, ¿sí? Entonces, le digo al usuario, por ejemplo, console.write, ingrese su nombre. A la variable nombre, directamente, console.readline. Fíjense en que acá yo no convierto nada, porque recuerden que C# lo que hace es, todo lo que yo le ingrese desde teclado lo va a tomar como una cadena de caracteres. Como acá es una cadena de caracteres, no convierto nada. No tengo que poner nada. Si quiero que a eso, asignarlo a un char, en el caso que fuera letra, entonces sí tengo que poner letra igual, char.parse, ¿sí? Esas pequeñas cosas es lo que quiero que vean ahora, ¿sí? Porque más que nada, hasta el momento lo que trabajamos fueron solamente números, no trabajamos cadenas de caracteres. Entonces, luego le digo lo mismo, console.write,
ingrese su apellido. Apellido igual, console.readline. Entonces ahora tengo el nombre sobre la variable nombre y el apellido sobre la variable apellido. Recuerden que en memoria lo que pasó acá es, tengo un string de tamaño, depende de la memoria del programa, de tamaño definido por el tamaño de la memoria de la RAM del programa, ¿sí? Cuando el usuario acá a nombre le asignó algo, ¿sí? Supongamos que como nombre ingresó Juan, ese Juan se va a guardar así. Juan, y acá se guarda el carácter /0. ¿Sí? Ese carácter se indica entre comillas simples y es /0. ¿Sí? En realidad no es barra, es contra /0. Y para apellido, cuando el usuario acá cargó el apellido, por ejemplo Pérez, ese apellido vino a parar acá. ¿Sí? Y acá se guardó el carácter /0. Ese carácter /0 es lo que limita, lo que dimensiona el string nombre y el string apellido. Para informar, ¿sí? Para informar esto, por ejemplo, console.write hola más nombre. Como acá tengo que imprimir un espacio, a ese espacio hay que imprimirlo. Apellido. ¿Sí? Entonces lo que vería acá en pantalla es hola Juan Pérez. ¿Sí? Las variables, recuerden que cuando yo acá estoy poniendo este más lo que hace es concatenar la salida, con lo cual yo podría sumar variables string y lo que lograría es la concatenación de esos strings. ¿Sí? Cuando hablo de concatenación es, supongamos que declaro una variable, también string, ¿sí? Y digo que, por supuesto que ya tienen valores, ¿no? Digo que, por ejemplo, la variable n y a, ¿sí? Va a ser igual a nombre más apellido. ¿Qué se va a generar acá? Se va a generar un string donde voy a tener la suma, que en realidad va a ser la concatenación de nombre, Juan, ¿sí? Y a continuación apellido, Pérez. Estaba en mayúscula. ¿Sí? En el proceso eso de las cajitas, ¿nos lleva un espacio, nada? No, si ustedes quieren guardar, con respecto a esa pregunta, yo podría hacer lo siguiente. Supongamos que yo quiero guardar Juan Pérez, pero quiero que en el medio, entre la separación de las palabras, haya un espacio como corresponde, ¿no? Entonces lo tengo que guardar a ese espacio también. Y lo puedo guardar como un espacio, porque recuerden que el espacio, ¿sí? Es un carácter que ocupa justamente un espacio en memoria, ¿sí? Entonces, si quiero que esté el espacio, acá tengo que sumarlo así. Digo que el string n y a va a ser igual a nombre más
espacio, o sea, acá imprimir, tiene que haber un espacio entre las comillas, más apellido. ¿Y qué es lo que voy a guardar sobre la variable n y a? Voy a guardar Juan, espacio, Pérez. ¿Se entiende? Y el carácter /0 se posiciona ahí. De esa manera funciona. Luego imprimo n y a y lo que veo en pantalla es Juan Pérez. ¿Se entiende? Profe, ¿me puede explicar qué función cumpliría el /0? Que dijo El recién /0. de la dimensión, algo así. Sí, porque vos pensás lo siguiente. La memoria de programa, la memoria RAM de la computadora, ¿sí? No sé si todos tienen bien en claro lo que es cuando hablo de memoria RAM, de memoria ROM. La memoria RAM es la que utiliza la computadora para funcionar. Recuerden que es un tipo de memoria que es volátil. Eso seguramente lo van a ver en arquitectura. Es un tipo de memoria que es volátil, o lo habrán visto seguramente en el secundario. ¿Qué significa que es volátil? Que cuando yo desconecto la energía de la computadora, esa memoria se borra. ¿Sí? ¿Por qué se borra? Por cómo está construida la memoria. ¿Sí? La memoria RAM está construida con componentes electrónicos que son transistores y con capacitores. ¿Sí? La memoria tiene que ser refrescada, ¿sí? Cada un cierto tiempo para que el contenido no se pierda. ¿Sí? Porque además de ser RAM, es dinámica. Ahora, ¿qué pasa? Esa memoria se divide en partes. Ahora, ¿quién se encarga de dividir la memoria en partes? El sistema operativo. En el caso del sistema más utilizado, o quizá el que más conozcan, sistema operativo Windows. El Windows, cuando ustedes prenden la computadora, hay una parte de ese sistema operativo que se llama kernel o núcleo, que se carga en la memoria, ¿sí? Para que la máquina pueda funcionar. Además, el sistema operativo es el encargado de administrar la memoria. Y dentro de esa administración, separa una parte que dice, bueno, esta parte de memoria la voy a usar yo para poder funcionar. ¿Sí? Ahí está lo que se llama memoria base. ¿Sí? Dentro de la memoria base tienen lo que es memoria expandida, memoria extendida, y una de esas divisiones que genera el sistema operativo se llama memoria de programa, que es lo que nos queda a nosotros como usuarios para poder utilizarla. ¿Sí? Ahora, si yo declaro un string, ¿sí? Ese string, ¿cómo sabe digamos, el programa que maneja mi programa? ¿Sí? ¿Cómo sabe cuál es el tamaño de ese string? ¿Cuál es el tamaño de esa variable en la memoria de programa? ¿Sí? Entonces, para poder saber cuál es el tamaño, yo le digo, o utiliza, mejor dicho, el carácter S/0. Porque vos cuando declaraste el string, vos al string le vas a poder almacenar una determinada cantidad de caracteres. Suponete 256 caracteres. ¿Sí? Ahora, si yo a esa variable string le guardo Juan Pérez, ¿sí? No me va a seguir reservando digamos, de 256 menos Juan Pérez. ¿Sí? Entonces lo que hace es, te pone el carácter /0 en el string y te libera la memoria que queda. ¿Se entiende? ¿Qué, profe? ¿Cómo es como hacer cuando poner el console.clear? ¿Es como borrar todo lo de atrás? ¿O no? ¿O nada que ver? Lo que pasa es que vos estás hablando, cuando vos hablas de console.clear, como el método lo dice, eso borra lo que está en la consola. Claro, pero hace como si fuese la misma función. O No, sea, no porque el console.clear no te borra las variables, no te hace un hide de la memoria. Claro, profe, No, como no, que libera espacio que ya no se va a usar, o sea. No, pero lo que pasa es que una cosa es la consola y otra cosa es la memoria. claro. Una cosa es que ustedes borren lo que están viendo y otra cosa es que borren el contenido de la memoria. Claro, ¿Sí? porque puede haber miles de variables, pero vos no las ves porque por ahí no tienen asignado algo. Así, Justamente por eso les digo, ¿cuál es la diferencia entre declarar una variable tipo char y una variable tipo string? O sea, para mí el funcionamiento es lo mismo, pero en realidad en la memoria no es lo mismo. Porque, ¿se acuerdan cuando vimos tipos de datos? ¿Sí? Esperen que voy a abrir algo para mostrarles, porque esto es importantísimo que quede profe, claro. Sí. ahora, una variable tipo string, ¿no? Y una variable, como dije, y una variable tipo char.
La variable tipo string ocupa mucho más lugar que una char. Y bueno, justamente a eso es eso es lo que les estoy diciendo, ¿sí? Denme un Ahora, segundito. yo le hago una consulta. La variable tipo string tiene un límite, o sea, ocupa hasta cierto límite, Sí, porque es una cadena de caracteres, pero no indica cuántos caracteres. fíjense en que acá, ¿No es 256 caracteres el string? ¿Guarda? no, va a depender del tamaño, depende del tamaño de la RAM. Ah, ya está, ahora entendí. Ese es el problema. O sea, no es un problema mientras la variable esté asignada. El tema es cuando se declaran las variables. Por ejemplo, les voy a compartir algo que se los pasé ya, no sé si recuerdan. Yo lo que le quise decir recién es que se hacía algo de esa función parecida. No dije que sea igual o eso quería saber. Entonces nada que ver a lo que No, hace. no, lo que hace que el Ok. console.clear no. Sí, algo me lo imaginé en el momento, nada más. Eso nada más. Bien, les muestro algo y después seguimos con otra cosa. ¿Se acuerdan de este cuadrito? Por ahí, el tema es que a medida que vayamos avanzando, está bueno que ustedes por ahí se den cuenta solos, pero esto es lo que quiso decir el profe cuando recién Profe, empezamos. Sí, profe, ahora, la variable tipo int, la común, porque acá está la int y está int 32. sí, La variable tipo int común es de sería 16 bits. de 16 sería o Sí, de 8. es esta, mirá, esta, que es la short. Ah, ¿y pero por qué ocuparía 16? Si no es un carácter solo. No, es un entero. No, es un entero, está bien. Puede Vos, ser 2, 3, depende de un número. vos me dijiste int recién. Claro, sí, está bien, no, pero yo me equivoqué, pensé que era un Ah, carácter solo, y no, puede ser, no sé, si pones 105, son tres es el, caracteres. eh, claro, pero es el entero 105, es el número, no es el carácter, no es el string 105. Esos son otras, también es distinto. O sea, vos, si querés convertir, supongamos, con el método convert, querés convertir un entero a una cadena de caracteres, si por ejemplo el entero 156 no lo puedes meter en un char, porque te ocuparía 3 caracteres. Entonces lo tenés que colocar en un vector. ¿Qué es un vector de caracteres? Y un string. Entonces Claro, yo puedo hacer pero, un convert to string de un vector a una cadena. pero yo, un in, ¿no? Ponele Sí, que digamos 150 sería in, ¿no? sí. Ponele. Eh, ¿Ocupa tres espacios o no ocuparía tres Y lo que, espacios? en memoria, no, porque en memoria el tipo de dato int, ¿sí? El 16 bit ocupa 16 bits, son 2 celdas de memoria. Claro, Si porque vos, acá se maneja por bits, ¿no? Ahí ese es el claro, tema. ese es el tema. El espacio de memoria se maneja por bits. Y si quieren ir un poquito más abajo, se maneja por celda de memoria. Cada celda de memoria tiene 8 bits, o sea, tiene un byte. Todas las celdas tienen el mismo tamaño, todas ocupan un byte. O Claro, pueden porque ahí le tener dice, no, más. profe. Ahí dice 16 bits, otro 32, otro Ah, bueno, 64 justamente y con signo encima. todo esto que les puse yo acá es para que lo tengan en cuenta, porque cuando ustedes escriben un programa, no es cuestión de que yo me ponga a declarar variables, está bien, uno puede decir, pero ahora si las computadoras, la que menos RAM tiene 2 GB de RAM, ¿sí? Entonces tiene bastante espacio, pero cuando ustedes tengan que programar un sistema, piensen en un juego, por ejemplo. Un juego para poder funcionar, toda la parte que haga que ese juego funcione tiene que caber en la memoria de programa. Si ese juego no cabe en la memoria de programa, no puede funcionar. ¿Sí? No carga, no funciona directamente el juego, porque necesitan más memoria. Y eso tiene que ver con lo que ustedes, los recursos del sistema que utilizan, ¿sí? Para que su aplicación, su programa o lo que sea pueda funcionar. ¿Sí? Bien.
no me quiero ir tanto de tema. Ese profe, el cuadrito ese, ¿lo tenemos nosotros? Sí, lo tiene en un apunte. Este es el apunte. Yo les pasé unos que se llaman pequeños apuntes de C#. Es el apunte número 3 este. Sí, en el 30, profe. Todo eso lo tienen en el campus. Si no lo tienen físicamente, bájenlo del campus. ¿Sí? Bien. Bueno, esto es un poquito del tema. Yo lo que les diría, para que ustedes se vayan familiarizando con esto, o sea, ustedes ahora no se queden con lo que yo les mostré acá. Vayan, tomen esto, pruébenlo en el IDE de C#, programen, fíjense qué pasa si sumo variables string, si cómo hago para sumar un string con un char, ¿sí? Cómo hago para convertir a minúsculas, para convertir a mayúsculas las letras, cómo, si quiero recorrer, todo eso vayan viéndolo ya, ¿sí? Yo les doy esto como para que ustedes se vayan metiendo. Luego vamos cuando veamos la parte de vectores y matrices, o la parte de arreglos, que va a ser después del receso, ¿sí? Ahí lo vamos a retomar y lo vamos a hacer con más detalle a esto. Y no solamente sobre string, sino también sobre cualquier tipo de dato, ¿sí? Porque yo puedo tener un arreglo de cualquier tipo de dato, ¿sí? Bien. Vamos a lo que tenía para hoy, que es el tema de funciones. Nosotros, hasta el momento, estoy compartiendo toda la pantalla, ¿no? ¿Ven el IDE de C#? Sí, el Sí, Visual profe. Studio. Bien. Sí, Sí, se ve, sí. profe. Bien. Primero, ¿sí? Tenemos que diferenciar o por ahí aclarar algunos conceptos, ¿sí? Observen lo siguiente. ¿Quién está con el profe? Disculpe, no sé quién está con el coso encendido que se escucha que está tocando el teclado. Apaguen los micrófonos, mutéense un ratito. Yo lo tenía muteado, ahora ahí lo saco Fui desde la yo, Ahí página. está. teacher. Fui yo, lo siento. Bien. Parecía que estaba con una máquina de escribir. Fíjense lo siguiente. Observen, y acá ya vamos a ir interiorizándonos, metiéndonos en algunos conceptos que tienen. ¿Se acuerdan que yo les decía que no le den importancia? Piensen que esto por ahora es como una receta. Bien, vamos a ir viendo ahora en detalle qué es lo que forma parte de esa receta, ¿sí? Observen que ustedes acá tienen un espacio de nombres, un namespace, ¿sí? Ese espacio de nombre va a llevar el mismo nombre que el proyecto que ustedes crean, ¿sí? Luego viene una clase, que es la clase programa. Esta clase es por defecto, que esto que dice class program se lo genera el proyecto cuando ustedes lo crean. Siempre van a tener a la clase programa, que ustedes si quieren pueden modificarle el nombre, pero por ahora eso no interesa. Lo que interesa es esta línea que sigue acá, ¿sí? Main es el método principal de la clase program, ¿sí? La clase program está dentro de un espacio de nombres que se llama funciones, ¿sí? A su vez, esa clase internamente va a tener, como es el caso de main, métodos. Esos métodos, ¿sí? Son lo que en otros lenguajes de programación o lo que comúnmente se llama funciones, ¿sí? Ustedes van a escuchar las palabras, mejor dicho, funciones, métodos, procedimientos, ¿sí? Vamos a aclarar algo. La diferencia entre un procedimiento y una función es que la función siempre devuelve un valor, ¿sí? El procedimiento se ejecuta una secuencia de código, ¿sí? Y no devuelve nada. En los lenguajes de programación que son orientados a objetos,
¿sí? A las funciones se lo llaman métodos, ¿sí? O sea que un método en realidad, este método que tengo yo acá, ¿sí? Es un método de la clase program y es una función de la clase program. Lo que pasa es que cuando ya los lenguajes aplican todo su poderío, en el caso de C#, un lenguaje de programación orientado a objetos, un método va a ser lo que demuestre el funcionamiento de un objeto, ¿sí? Los métodos van a explicar lo que hace un objeto, ¿sí? Por ejemplo, si yo tengo un objeto que se llama auto, un objeto auto de la vida real, ¿qué puedo hacer con un auto? ¿Sí? Y el auto acelera, el auto dobla, ¿sí? Eso es lo que hace lo que le da vida a ese objeto, ¿sí? Cuando hablamos entonces, y esto es lo que quiero que quede claro, de funciones en los lenguajes de programación orientados a objetos, cuando ya se cambia el paradigma y se trabaja con objetos, los métodos, ¿sí? Es lo que hacen que los objetos cobren vida, ¿sí? Por ahora los llamamos funciones o métodos. Esa función o método se puede comportar como un procedimiento, ¿sí? No va a devolver ningún valor, o puede devolver algo. Entonces, ¿cuál es la forma que va a tener una función? Te las hago acá. Funciones o métodos. Siempre, cuando hablamos de una función o un método, la idea es que reciban algo, procesen ese algo y me devuelvan algo en base a ese proceso, ¿sí? Por ejemplo, yo puedo tener una función que se llame suma, ¿sí? Que reciba dos números enteros y me devuelva el resultado de esa sumatoria, que también va a ser un entero, porque la suma de dos enteros, ¿sí? Da como resultado un entero. Puedo tener una función o método, ¿sí? Que reciba una cadena de caracteres y me devuelva esa cadena de caracteres en mayúsculas o en minúsculas, depende cómo esté armado el método, ¿sí? Entonces, las funciones o métodos, ¿para qué se utilizan? En realidad, la principal ventaja de una función o un método es, en principio, la reutilización de código. Hacer que al escribir un programa, ese programa sea más simple de entender, más simple de modificar, de corregir, ¿sí? De agregar módulos a futuro. Ustedes piensen en esto. ¿Se acuerdan el programa de la calculadora? El programa de la calculadora realizaba operaciones básicas, ¿sí? Era un programa simple que si ustedes lo realizaron cumpliendo todas las pautas que pedía el problema, les quedó seguramente un programa de no menos de 100 líneas de código, ¿sí? Ahora, piensen lo que sería, por ejemplo, hacer un programa de facturación. Voy a hacer un programa de facturación para un supermercado, ¿sí? ¿Qué tiene que tener un programa de facturación? Todos los sistemas se basan en lo que les dije recién, ABMs, ¿sí? Cuando ustedes escuchen ABM, esto es altas, bajas, modificación. Altas, bajas, modificación, ¿sí? Si yo tengo que hacer un programa de facturación, voy a tener que tener un ABM de artículos, ¿sí? Supongamos que les dije que era para un supermercado, tengo que dar de alta los artículos. Por ejemplo, necesito hacer el alta de artículos y ¿qué datos necesito? Y mínimamente necesito la descripción del artículo y el precio unitario, ¿sí? Hoy las altas nos hacían como hace 30 años atrás que se cargaban los artículos manualmente. Hoy viene el código de barra, agarro el escáner,
leo el código y automáticamente me carga la descripción y le coloco el precio unitario, ¿sí? Entonces es mucho más fácil. Pero yo necesito de ese artículo la descripción y el precio unitario, ¿sí? Las bajas es lo que me va a permitir realizar cuando yo vendo latas de arveja en el supermercado. Un día decido que no se venden más latas de arveja. Ese artículo no necesito más, lo doy de baja, ¿sí? Ahora, la lata de arveja aumentó el precio, tengo que modificar el precio unitario. Ahí está la modificación, ¿sí? Ahora piensen en un sistema de una clínica, donde hay pacientes. Viene un paciente nuevo, a ese paciente lo tengo que dar de alta en el sistema, ¿sí? El paciente se va de la clínica, ¿sí? Lo doy de baja, por lo menos de la clínica, no del sistema dentro de los pacientes de la clínica, no de la base de datos o del sistema en general. Y ahora ese paciente se mudó, modificó la dirección, cambió un teléfono, lo que sea, necesito acceder para modificar algún dato de ese paciente, ¿sí? Entonces, todos los sistemas se basan en ABMs, altas, bajas, modificaciones o listados, ¿sí? Ahora, es muy común, en vez de ABM, van a ver la palabra CRUD, ¿sí? Esto es, la C es de create, crear, la R es de read, leer, la U es de update, actualizar. ¿Cuál se usa más, profe, ahora? ¿El ABM o el CRUD? No, CRUD se usa, hoy es todo CRUD. Y la D es de delete, borrar, eliminar. En realidad te dije que el CRUD, pero se usan los dos. Yo se los comento porque cuando ustedes vayan a trabajar como desarrolladores, si hoy trabajo como desarrollador web, van a escuchar mucho CRUD, ¿sí? Yo más que nada para que ustedes cuando les digan, estás haciendo un CRUD y no queden ahí pagando, sino que por lo menos ya vayan adquiriendo el vocabulario dentro de lo que es la parte de desarrollo, ¿sí? ABM también lo van a ver como, en vez de ABM, van a ver ABML, que es altas, bajas, modificaciones y listados, ¿sí? Pero hoy, cuando ustedes hacen un desarrollo, por ejemplo, en C# que tenga ABM, a eso se lo llama CRUD, ¿sí? Bien, ahora que conocemos esto, vamos al tema bien de los métodos. Un segundito que borro esto. Bien, piensen en lo siguiente. Vamos a trabajar con seguimos con el sistema de la calculadora, ya que está hecho, es el más fácil por ahí de todo lo que hicimos para aplicar el tema de funciones. Yo les dije, una función o un método recibe un valor y devuelve un valor, ¿sí? Entonces va a tener, el nombre que yo le coloco va a tener una forma, ¿sí? Entonces van a tener Profe, se quedó sin audio. Se quedó sin computadora directamente. Sí, mal. Yo pensé que se había quedado sin audio porque me había aparecido y... Hablamos tantas boludeces que ya perdimos el hilo. Le estaba hablando del tema de CRUD, ABM en C# se llama CRUD, y después empezó con el tema de una función, un método que tiene un valor o una forma, y ahí se cortó. Bueno, listo. Vamos a ver cómo retomamos todo esto. Esperen que comparto. A ver, vamos a hacerla fácil. Déjenme un segundito. Ahí Yo voy a volvió. borrar lo que hice. Bien. ¿Qué le había pasado? Les comparto la pantalla completa. Se apagó la cámara, pero no sé por qué. Es como que falló como que falló Las dos cosas. pestaña.
estaba ejecutando el Meet. Es raro, porque nunca me había pasado esto. Mire, qué Lo raro. más triste es que estuve hablando como 5 minutos hasta que me di cuenta. ¿Saben por qué me di cuenta? Porque me llegaban los mensajes. ¿Quién es que me tiene tantos mensajes hasta ahora? Bueno, no importa. Profe, ¿y terminó de hacer la visera esa que estaba haciendo para el protector con la impresora? Sí, ya eso está todo terminado. Ahora estoy con otras cosas. Pero bueno, después les cuento. Bien. Bueno. Entonces les dije que una ABM, a veces también se lo llamaba, les comenté ABML. ABML es altas, bajas, modificaciones y listados. ¿Sí? También les dije que en la actualidad esto se lo llama CRUD, ¿sí? Que representa lo mismo que una ABM, ¿sí? Pero el CRUD es el Create, el Read, Update, ¿sí? Y Delete. Esto va a estar aplicado, por ejemplo, al desarrollo de cualquier sistema, es decir, todos los sistemas se funcionan en base a ABMs, ¿sí? Por ahí, para no aburrirlos tantos con esto, vamos a ir directamente les muestro la aplicación de un método, de una función, ¿sí? Y después se los muestro en código para que lo puedan ver. La idea de esto es poder, de un problema grande, ¿sí? Dividirlo en problemas más pequeños y la resolución de cada uno de esos pequeños problemas van a ser a la solución del problema más grande, ¿sí? Y cuando el lenguaje, les decía, adquiera o cambie el paradigma y adquiera todo su potencial como un lenguaje de programación orientado a objetos, ¿sí? Estas funciones van a pasar a llamarse métodos y los métodos van a demostrar el comportamiento, ¿sí? De esos objetos. Los lenguajes de programación orientados a objetos como C#, ¿sí? Todo lo que ustedes programen son objetos, ¿sí? Si ustedes tienen que hacer, por ejemplo, una BM de artículos, un artículo de esa BM va a ser un objeto. Si tienen que hacer un sistema de clientes, un cliente es una persona y una persona es un objeto, ¿sí? Ahora, les hablé también de lo que era un procedimiento y cómo un método puede comportarse como procedimiento, ¿sí? La idea es, tengo una secuencia grande de código, como lo que estábamos manejando hasta el momento. Les dije también, no sé si se llegó a escuchar el tema de que vamos a aplicar esta explicación al uso de la calculadora, porque por ahí la calculadora es lo más simple de entender, aplicándole métodos distintos para resolver cada uno de los pequeños problemitas de la calculadora, ¿sí? Vamos directamente a pasar a ese ejemplo en concreto y luego se los muestro en un programa. Bien, ahí está la pantalla. La calculadora, hasta el momento ustedes la tienen programada dentro del método main. Ustedes se fijan, acá tengo la estructura de un programa en C# y la calculadora ustedes la programaban acá adentro. ¿Sí? Método main, que es de donde comienza la ejecución del programa, y ustedes programaban todo acá adentro. ¿Sí? Ahora la idea es, dentro del método main, si es una calculadora esto, piénsenlo así. Esto es el método main. Esperen que van mayúsculas. Ese es el método main. Si hacían la calculadora, ¿qué tenían en la calculadora? Ustedes tenían un menú, el usuario elegía una opción, y la calculadora, en base a la opción que elegía, podía sumar,
restar o salir. Esto que tengo acá eran opciones de menú. Y esto que tengo acá era el menú propiamente dicho. Ahora piensen en lo siguiente. Todo este bloque de código estaba dentro del método main. Lo que voy a hacer ahora es, este menú lo voy a sacar, voy a generar un método nuevo, que lo voy a llamar menú, y ese menú es el que me va a mostrar el menú propiamente dicho. ¿Cómo va a funcionar esto? Yo voy a realizar una llamada, ¿sí? Los métodos se llaman por su nombre. En mi caso se va a llamar menú. Cuando realice la llamada, ¿sí? Voy a saltar desde el método main, voy a buscar el método menú, se va a ejecutar el método menú y cuando termine su ejecución va a devolver el control del programa a la siguiente línea que lo llamó a menú. ¿Sí? Entonces, recuerden que método main, desde donde comienza la ejecución del programa, voy a generar un método que se va a llamar menú, lo voy a llamar, lo voy a usar y lo voy a, cuando termine, va a devolver el control del programa a la siguiente línea que llamo a menú. ¿Sí? Bien. Vamos al IDE de C# y acá vamos a empezar a escribir código. Lo que voy a armar es el menú. Menú calculadora. La primera opción de mi menú va a ser sumar, que es la opción 1. La segunda opción va a ser restar, que va a ser la opción 2. Y la tercera opción va a ser salir, que va a ser la opción 3. Tengo armado mi menú, ¿sí? Coloco una pausa o detengo el programa hasta que se pulse una tecla. Read key. Bien. Guardo, compilo, ejecuto. Lo que estoy viendo es mi menú, ¿sí? Lo que estoy viendo ahora es como si mi menú estuviera acá dentro, estuviese programado dentro de main, que es como está. Ahora voy a crear un método que se va a llamar menú. Esa secuencia de código, en vez de ejecutarla dentro de main, lo voy a ejecutar en menú. Entonces, recuerden que el dominio de un método comienza donde abro la llave, como cualquier estructura, y termina donde cierro la llave. ¿Sí? Entonces, fuera de la llave de main, y fuera de la llave, voy a crear el método. Para que lo pueda ver main, tiene que ser, y esto es algo que le agrego ahora, un método puede ser public, ¿sí? O private. Public, público, private, privado, así de simple. Si es público se ve de todos lados, si es privado se ve desde ciertos lugares que después vamos a ver. ¿Sí? Entonces va a ser public, va a ser público, va a ser un método por ahora estático, static, ¿sí? No va a devolver nada. Esto, perdón, esto de que de cuando era void, ¿me llegaron a escuchar? No, No. profe. ¿No? Bien. Observen que acá main, delante dice que es void. Void, disculpen, void es vacío. Si ustedes tienen una función, un método, algo que sea void, significa que no devuelve nada.
¿sí? Si no devuelve nada, se ejecuta como un procedimiento, ¿sí? Procedimiento, ejecuta líneas de código, termina el procedimiento, vuelvo al método que lo llamó, ¿sí? Así de simple. Si el método fuera int, devuelve un entero. Si el método es char, devuelve un char. Si el método es string, devuelve un string. Si el método es void, no devuelve nada. Así de simple, ¿sí? Si ustedes se fijan, el método main es void, con lo cual no tiene devolución. Si un método devuelve algo, la instrucción que termina ese método es la instrucción return. Return y el valor que devuelve el método. Después le voy a hacer unos gráficos de eso, pero quiero que lo vean en un ejemplo. Entonces va a ser public static, ¿sí? Va a ser void, y ahora viene el nombre. Le voy a Profe, poner una pregunta. Sí. Antes que explique eso, ¿el return siempre devuelve lo que nosotros llamamos mediante parámetro o sin parámetro? No, el return lo puedes utilizar para devolver el control de un método al método que lo llamó, o para devolver lo que devuelve ese método. Pero yo puedo Claro. utilizar return dentro de una función o un método sin devolver nada. Ah, ok, listo. Es más, podés poner return 0, por ejemplo. ¿Entendés? Claro, sí, listo. Entonces, método menú no devuelve nada, es público y estático. Lo que voy a hacer ahora es, me voy a copiar esto de acá, lo saco del método main, y lo pego en mi método menú. ¿Sí? Ahora, yo quiero que menú, ¿sí?, se ejecute acá. Entonces lo tengo que llamar. ¿Cómo lo llamo? Y por el nombre. Menú. ¿Sí? Entonces, ¿cómo va a funcionar esto? Recuerden que siempre el programa comienza por el método main. Acá comienza la ejecución. Comenzó la ejecución de mi programa. ¿Qué hay acá? Una llamada a menú. De acá voy a saltar al método menú, se va a ejecutar el método menú, me va a mostrar el menú en pantalla. Cuando termine el método, se va a devolver el control del programa a la siguiente línea que lo llamó. La siguiente línea que lo llamó, ¿qué hay? Hay un console.readkey. O sea, ahí se detiene la ejecución del programa y voy a ver el menú. Voy a guardo, compilo, ejecuto. Y tengo que ver lo mismo que veía antes. Profe, Pero la ahora está declaración de hecho. variables son mucho más, de funciones son mucho más fáciles acá en C#. En C++, Lo que pasa es que el lenguaje es más fácil. Hay un montón de cosas que ya están hechas, te solucionaron la vida, digamos. sí, me Pero doy con C, cuenta, porque en C++ esto era un suplicio. igual a mí me gusta más C++. Yo soy de C, el lenguaje, me gusta mucho el lenguaje C a mí, pero no, eso no viene al caso. No. Hasta acá se entiende esto. Sí, Fíjense, si vamos acá, estábamos en menú, en main, en el método main. Desde main llamamos a menú, fuimos a menú, se ejecutó menú y devolvió el control del programa a la siguiente línea que llamó a menú. ¿Se ve? Sí, profe, una consulta. Y si yo quiero yo quiero hacer una suma, por ejemplo. Abajo de menú Ahí. tengo que poner suma y así sucesivamente. Hay que programar todo. Haciendo métodos de fuera del main, ¿no? Exactamente. Vamos a eso ahora. Vamos a suponer que tenemos otro método que nos da la bienvenida. Profe, ¿lo podría Sí. repetir? Disculpe, que no lo entendí. Sí, cómo no. Este método, que se llama menú, se está ejecutando como un procedimiento. ¿Sí? ¿Qué es esto de que se está ejecutando como un procedimiento? El método comienza, se ejecutan todas sus líneas de código, no devuelve nada, así que termina y se devuelve el control del programa a la siguiente línea que lo llamó. Simplemente lo que hicimos fue lo siguiente. Dentro del método main, creamos un método que se llama menú, que tiene el código que antes estaba en main,
lo puse en menú, ¿sí? Y ahora, desde main, llamo al método, se ejecuta el método y se devuelve el control del programa a la siguiente línea que lo llamo. O sea, terminó y continúa, pero continúa en main. De esta manera, yo puedo, por ejemplo, aplicándolo al caso de la calculadora. Ustedes en la calculadora tuvieron que resolver el problema calculadora. ¿Cuál era el problema calculadora? El problema calculadora tenía que mostrar un menú, tenía que sumar, restar, multiplicar, dividir, calcular raíz y potencia, ¿sí? Y salir confirmando la salida. Todo eso ustedes lo hicieron acá adentro, ¿sí? Ahora supongamos que yo tengo que trabajar en un equipo de desarrollo y les digo, bueno, vamos a dividirnos en el grupo, vamos a hacer 5 integrantes, ¿sí? Le digo a uno de ustedes, vos hacés el menú, vos hacés la parte de suma, vos hacés la parte de resta, ¿sí? Entonces, el que le tocó la parte de menú, hace el método este. El que le tocó resta, hace el método restar. El que le tocó suma, hace el método sumar. Después, ustedes me dan a mí, ¿sí? Que soy el jefe de proyecto, y junto todos los métodos que me dan y armo el método principal. Uso menú, uso restar, sumar, ¿sí? Ejecuto eso y tengo una calculadora que tiene un menú que suma y que resta, ¿sí? Y lo hicimos entre 3 o 4 desarrolladores. Hoy se trabaja todo de esa manera. Ahora bien, supongamos que mi calculadora ahora va a sumar, ¿sí? Tiene que sumar. Entonces, yo sé que mi calculadora suma solamente 2 números enteros, porque esas eran las pautas que yo tenía para resolver mi problema. Entonces, mi método, mi función, va a tener la siguiente forma. Esto es suma. Ahora, la pregunta es, ¿qué entra a suma? ¿Y la suma de dos valores enteros? No, ¿qué entra a suma? ¿Qué le tengo que pasar a suma para que sume? Los parámetros dentro del paréntesis. ¿Pero qué le tengo que pasar a suma? ¿Yo qué le tengo que dar? Números. ¿Qué números? ¿Qué tipos? Enteros. Yo le tengo que dar 2 enteros. ¿Hay que declarar variables dentro de ese método suma? Ahí vamos. Ok. Ahí están. Yo le doy 2 enteros. ¿Sí? ¿Y qué me devuelve suma? ¿Un La entero? suma de los 2 enteros. Un entero. Me devuelve un entero. Esa es la forma que tiene suma. No sé si quiso entrar. A ver. Ahí está. Bien. O sea, ¿cómo lo hace? No me interesa. No importa cómo lo hace. Yo sé que le doy 2 enteros y me devuelve la suma. Ahora piensen en esto. Si yo en algún otro programa que hago necesito sumar 2 números, uso el método que ya me lo programé, lo guardo en una biblioteca y lo tengo y lo uso cuando quiero. ¿Sí? Después ¿cómo lo llamo? Mediante un system. Mediante lo que ustedes colocan acá arriba. ¿Sí? Después vamos a ver cómo hacer eso. Entonces, yo tengo 2 enteros, se llama suma, y devuelve un entero. Primero lo voy a escribir acá para que vean qué forma va a tener. Yo les decía, primero es el tipo de dato devuelto. O sea que, ¿qué devuelve? Un int. Un entero. ¿Cómo se llama? Se llama suma. ¿Qué recibe? ¿Qué le tengo que dar? 2 enteros. Int, int. A eso se lo llama prototipo. ¿Sí? Profe, una consulta. Si yo quiero devolver un entero y un double, el tipo de dato tiene que ser siempre double, ¿no? Siempre el tipo de dato que devuelvo. Vos no puedes devolver 2 valores. Tienes que devolver una sola cosa. Claro, por eso le digo, yo adentro de los parámetros tengo un entero y un double. Tenés que devolver Afuera, donde está el método, tiene que ser double. el más grande, exactamente. Ok. Sí.
Entonces, devuelve un entero, se llama suma y tiene dos parámetros enteros. ¿Sí? Entonces vamos a programar eso. Fíjense en que yo lo voy a programar sin saber cómo lo van a usar. Acá, no importa el orden, tengo menú abierto. No importa el orden, lo voy a colocar acá. ¿Sí? Va a ser public, static, devuelve un entero, int, se llama suma y tiene dos parámetros, int a, int b, y algo que agrego ya. Los parámetros no los puedo declarar como cuando declaré variables. Sí o sí, cada parámetro tiene que tener su tipo. Cada parámetro tiene que tener su tipo. No puedo hacer esto. A, B. Eso no se puede hacer. ¿Sí? Como cuando ustedes declaran una variable dentro del método. Cuando ustedes las declaran como parámetros, cada parámetro con su tipo. ¿Sí? Bien. Acá puedo declarar una variable, que lo voy a hacer, o no. Voy a poner int result. Vamos a poner resultado. Y voy a decir, resultado va a ser igual a A más B. Y luego lo devuelvo con la instrucción return. Return resultado. ¿Cómo funciona este método? Si me fijo acá, por acá entra A, por acá entra B, y por acá sale resultado. ¿Sí? Esto es resultado, esto es A y esto es B. Lo que tengo diagramado acá en un bloque, ahora lo pasé acá. ¿Sí? Y ahora lo tengo que usar a esto. Entonces, dentro me voy al método main, y dentro del método main tengo que declarar variables. Char, por ejemplo, no vamos a hacer con enteros. Int, opción, y resultado. No, le voy a poner result para que no se confunda con el otro. Result igual 0. ¿Sí? Bien. Y ahora necesito las variables que tiene que ingresar el usuario. Le voy a llamar número 1, número 2. Luego del menú, ¿sí? Luego del menú, acá, voy a decir, no, lo voy a hacer acá. Veo el menú en pantalla, console.write, seleccione una opción. Y ahora acá el usuario tiene que ingresar opción. Opción va a ser igual a int.parse lo que me ingrese. Console.readline. Y ahora tengo en la variable opción lo que el usuario me ingresó. ¿Sí? ¿Qué viene ahora? Ahora viene el switch. ¿Y qué es la expresión que voy a evaluar? Voy a evaluar opción. Case 1,
Si vale 1, si opción vale 1, ¿qué voy a hacer yo? Tengo que sumar, ¿sí? Y para sumar, ¿sí? Tengo que tener ingresados el número 1 y el número 2, ¿sí? Entonces acá, console.write, ingrese 2 números. Lo voy a hacer más rápido así. Acá vamos a colocar llaves. Console. Acá vamos a asignar. Número 1 igual int.parse console.readline. Tengo que ingresar también el número 2. Esto es lo que ustedes habían hecho ya, ¿sí? Una vez que tengo ingresado los 2 números, ahora tengo que sumar, ¿sí? Para sumar voy a tomar mi variable result, ¿sí? Y a result le voy a asignar y ahí realizo la llamada. Llamo al método, que se llama suma y devuelve un entero, importantísimo. Lo que voy a devolver, ¿sí? A la variable que se lo voy a asignar tiene que tener el mismo tipo. A result le voy a asignar lo que me devuelva suma y le paso por parámetro número 1, coma, número 2. De acá vamos a saltar y vamos a llamar al método suma. Se va a ejecutar el método suma y el método suma, ¿qué me devuelve? Me devuelve resultado. ¿Dónde va a ir a parar esa devolución? Va a ir a parar a la variable result. Y luego, console.write, la suma es más result. ¿Sí? Y luego, ¿qué viene? El break. Faltaría una pausa en el caso de que esto, como la pausa yo la tengo al final, voy a poder ver igual el resultado. ¿Sí? Acá faltan todavía ver qué pasa con resta y demás. ¿Sí? Pero vamos a probarlo y luego se los explico paso a paso. ¿Sí? Guardamos, compilamos y ejecutamos. Observen que veo menú calculadora, el menú, y luego selecciono una opción. ¿Qué es lo que estoy viendo acá? Si ustedes se fijan, estoy ahí. Tengo las variables declaradas dentro del método main. Ejecuto el método menú, o sea, lo llamo, se ejecuta menú, me muestra el menú en pantalla, que me muestra sumar, restar, salir. Terminó menú, me devuelve el control del programa a la siguiente línea que la llamó. La siguiente línea que la llamó es un console.write que dice selecciona una opción, que es lo que estoy viendo acá. Y ahí se hace una pausa porque es un console, un read line, necesito ingresar algo. Si ingreso 1, se tiene que ejecutar este case. Como se ejecuta este case, ¿qué va a pasar acá? Dice console.write, ingrese 2 números, voy a ingresar el número 1, el número 2, luego voy a llamar a suma, al método suma, y le voy a pasar como parámetros número 1 y número 2. De acá voy a saltar entonces
a suma, que está acá abajo, suma el valor del número 1, se lo paso a A. Esto se llama pasaje por valor. El valor del número 2 se lo paso a B. O sea que A vale número 1 y B vale número 2. Dentro del método suma hay una variable que se llama resultado, que es int. Importante que esta variable tenga el mismo tipo que lo que le estoy devolviendo. A resultado le asigno A más B, que en realidad es número 1 más número 2. Luego, return resultado. Devuelvo el control del programa a la línea donde se realiza la llamada. Digo que result es igual a suma de número 1 y número 2. O sea, esto me devuelve la suma de número 1 y número 2. Y lo guardo en result. Luego lo informo y lo que tengo que ver es el resultado de la sumatoria. Vamos acá. Elijo 1. Ingrese 2 números. Estoy viendo esta línea. Voy a ingresar 20 y 30. Cuando pulse Enter, se tiene que realizar la llamada al método. Se realiza la llamada al método. La suma es 50, que es lo que estoy mostrando en esta línea. Pulso Enter y se terminó el programa. ¿Sí? Profe, ¿Cómo? ¿qué Sí, hace como pasajes entre ida y vuelta? sí, Va y ahí vuelve, va y vuelve. Eso, ¿no? se los iba a graficar. Para que tratar de que esto quede. Yo sé que al principio es complicado esto. Ustedes pueden decir, pero para eso sumo 2 números como lo hacía antes, es mucho más fácil. Pero no, cuando tengan problemas grandes, esto les soluciona la vida. Lo que hicimos fue lo siguiente. Esperen que lo dé un poquito de zoom. Profe, esto sería algo similar a lo que hacemos cuando utilizamos CSS en prácticas, que lo hacemos Claro, aparte, sí, pues, si lo querés tener una por analogía, decirlo sí. de alguna manera. Sí, es algo así. Ustedes tienen. Este es el método main. ¿Sí? Voy a solamente representar lo que hicimos. ¿Sí? Dentro del método main, lo que llaman primero, vamos a dividirlo así. Acá tenemos el menú. Acá tenemos los ingresos. ¿Sí? Acá resultados. Y acá tienen a menú. Y acá tienen a resultado, a suma, perdón. ¿Sí? Menú no devuelve nada, es tipo void. Y suma tiene 2 parámetros. Los dos son enteros. ¿Sí? Y devuelve un entero. Este se ejecuta como procedimiento, o sea, cuando se llama, se entró por acá, salió y se devolvió el control del programa, se ejecutaron las líneas de código que tengo acá. Esto es distinto, esto también tiene código acá adentro. Pero acá, una vez que se realizan los ingresos, uno de esos ingresos que se realizó pasó acá, el otro ingreso pasó ahí, y lo que se devolvió es el resultado. ¿Sí? De esa manera funcionó. Y vamos al código. Tienen, lo último que les digo. Se ejecuta el método main. Se declaran variables. Y un concepto que sé que son muchos conceptos, pero de a poquito traten de ir familiarizándose. Estas variables que están acá son variables locales al método main. Por ejemplo, el método main no conoce a la variable resultado, porque resultado es una variable local a suma. Entonces, se ejecuta el método main, que es donde comienza la ejecución. Se llama menú. De acá se ejecuta esto. Veo el menú. Luego volvemos a la siguiente línea. Estoy parado acá. El usuario B selecciona una opción.
elige una opción y esa opción se guarda dentro de la variable opción. Luego tengo un switch. Ese switch evalúa opción. Si opción vale 1, se ejecuta lo que está en el case 1. El usuario ve en pantalla, ingrese 2 números. Ingresa número 1, ingresa número 2. A la variable result le voy a asignar lo que me devuelva el método suma, pasándole como parámetros número 1 y número 2. Esto que tengo acá, de acá, saltamos a este método, a la variable A, al parámetro A viene a parar número 1, al parámetro B viene a parar número 2. Dentro de suma tengo una variable que se llama resultado, a la cual le voy a asignar la sumatoria de A y B, y luego retorno resultado. Como eso lo estoy retornando, lo que retorna suma se lo voy a asignar a result. O sea que result vale, fíjense en que yo me paré arriba de result y me dijo variable local, in result. Lo que tiene guardado suma, result, que es número 1 más número 2, ¿sí? Lo saco por pantalla y ahí terminó el programa. Por ahora terminó ahí. Cuando volvamos del receso, esto se los quise dar hoy para que ustedes puedan ir investigándolo, vayan metiendo mano, vayan probando cosas, ¿sí? Cuando volvamos del receso, vamos a continuar. Voy a retomar desde acá y continuar con esto. Les voy a dejar un trabajo práctico donde van a aplicar tipo de datos string y algo de método, pero algo simple, ¿sí? Bajámelo un cachito, un poquito más. ¿Ahí? Exacto, hermoso. Vayan ustedes probando métodos más complejos, ¿sí? Profe, una consulta. Sí. Cuando, por ejemplo, después realizamos la resta, Sí. tendríamos que hacer lo mismo que la suma, ¿no? Supongo. El entero, Sí. ¿también lo podemos llamar A y B o no? Lo tenemos que asignar otro. C No, y D, por ejemplo. no pueden ser los mismos si son locales. Los parámetros son locales a los métodos. Ah, está bien. Estos parámetros que tenés acá son locales al método suma. Menú no lo conoce y main no los conoce. Claro, entonces ¿Sí? le podemos decir Le A podés y poner B los también, mismos nombres. pero de la resta. Es más, yo para que ustedes no se confundan y bien. no lo vayan viendo, pero yo acá en main lo podría haber llamado A y B también. Yo lo que hago es siempre colocar distintos nombres para que ustedes vean cómo se realizan los pasajes. ¿Sí? Les voy a dejar un trabajo, Sí, profe. algo simple como para que lo puedan ver, lo puedan aplicar, ¿sí? Y puedan seguir avanzando un poquito en el receso. ¿Sí? Mañana... Sí. No, continúe. Mañana 18:30 ya les dejo el examen, se los voy a enviar de la misma manera, lo voy a enviar por mail y lo voy a subir al campus también. ¿Sí? Ok, profe. Profe, ¿qué vamos a tener? ¿También hasta las 10? Hasta las 9. Ah, hasta las 9, perdón, hasta las 9, sí. 21 horas, sí. Profe, ¿le puedo hacer una consulta? ¿Cómo no? ¿Cómo se llama ese, no sé si es una expresión o algo, cuando se pone un igual y un signo mayor, cuando queremos achicar el código en un método? Puede ser que sea algo de flecha, porque lo busqué y ahora no me acuerdo. Que se pone doble igual y una Eso, flecha. sí, es por una asignación, pero Sí, asignación, exactamente. Sí, ¿Cómo se es llama asignación. eso? No puedo encontrar el nombre de eso. ¿Cómo es que se llama? No tiene idea, ¿no? Vos decís lo que pasa es que no entiendo bien qué es lo que me estás diciendo en el código. En vez de poner cosas entre llaves, se pone, o sea, las dos variables son un proceso al lado de esa flecha. Pero no me acuerdo el nombre. Es una asignación en herencia eso. Ah, listo. Ahí está, sí. Sí. Me parece que Exactamente ese que manda Pablo Costa. Ese mismo. es una asignación en herencia eso.
Ahora Ah, después les voy a pasar a ustedes un ejemplo para que lo vean. Pasa que yo tampoco quiero, no me adelanto mucho, pero si ustedes necesitan algo de eso, me avisan y les envío códigos de ejemplo. ¿Sí? Claro, no, pero ese tiene un nombre en inglés, me parece, por eso no sabía el nombre. Háganme acordar. Francisco, ¿estabas preguntando algo? No, era por el tema de mañana, el tema del examen. Pero está bien, está todo bien. Ahí, más que nada de cómo iba a ser, ahí también me preguntó Emanuel, porque yo entré tarde. No va a ser el examen como el de algoritmos. ¿Sí? No es como el de algoritmos que tienen una problemática, escribir código. Van a tener que responder preguntas de todo lo que fuimos viendo en el espacio de formación. Preguntas teóricas serían, más que nada. Teórico-práctico, pero lo práctico son preguntas en concreta, que recién di un ejemplo, supongamos, escriba la línea de código para realizar un hipervínculo a tal página. Claro, por eso, porque hacer una página web en 2 horas no llegamos, por eso pregunto. No, eso no. Pero, profe, eso, la parte práctica sería en la hoja también, en un papel. En papel o por ahí, si lo termino, vamos a abrir todo en la plataforma, vamos a ver. Ah, listo. ¿Sí? Mañana les aviso. Profe, ayer, a ver, ¿cuál fue el que hicimos? El último parcial que hicimos estaba bueno porque, ponele, si usted va a pedir, escriba la línea de código, bueno, abajo del punto te ponía como si fuera un casillero. Para ingresarlo, ¿sí? Y lo ingresamos ahí. Sí, por eso, y es más rápido para que ustedes tengan los resultados. Ah, está bien. Bueno, nos vemos mañana entonces. 18:30. Bueno, dale.